Buenas tardes amigos y bienvenidos a yomedefiendo.com a una nueva entrega de esta serie de posts dedicadas al asunto del despido. En esta ocasión vamos a abordar los tipos de despido, qué tipos de despido existen. Si bien es cierto que lo haremos en varios vídeos, ya que con la pretensión de que no sean tan largos, porque la verdad es que cualquier asunto de estos se extiende, intentamos acortarlos, pero se extiende tanto pues que se pueden hacer un poco largos. Entonces vamos a intentar que los vídeos no superen los 5 o 6 minutos, lo cual exige que los partamos en varios vídeos, pero no pasa nada porque los iremos subiendo todos. Además así puede resultar incluso luego más fácil de localizar si tenemos que hacer alguna consulta específica. Pues hablando de los tipos de despido, tenemos que decir que como en casi todas las disciplinas existen muchas formas de clasificación, casi tantas como personas las hagan o como autores escriban al respecto. Pero esto es algo que vamos a dejar para los académicos, para la doctrina, para los estudiantes de Derecho, porque a nosotros no nos va a aportar gran cosa. Realmente al hablar de los tipos de despido nos interesan porque dependiendo del tipo de despido ante el cual nos encontremos, tendremos que tomar en cuenta unas ciertas formalidades que se hayan podido respetar o no, o consecuencias de unos y de otros que variarán en función del tipo de despido ante el cual nos encontramos. Así, de una manera clara, breve, sencilla, de manera que podamos entendernos fácilmente, podemos decir que los despidos se pueden clasificar en aras o en función de tres elementos fundamentales o de tres criterios. En primer lugar sería clasificar el despido por el número de afectados, y así encontraremos que tenemos el despido individual o el despido colectivo. También podemos clasificar el despido en función de sus causas, y así podemos hablar del despido por causas objetivas, del despido disciplinario, de un despido por causas pactadas. Y en tercer lugar podemos hablar también de una clasificación del despido en función de sus efectos. Y así en función de los efectos podemos hablar del despido improcedente, del despido procedente o del despido nulo. Pues bien, entrando en el primer tipo que hemos mencionado, es decir, en función del número de personas afectadas, podemos decir que hablamos de despido individual o de despido colectivo. Y es más fácil definir el despido colectivo porque el despido individual es todo aquel que no sea considerado un despido colectivo. Pues bien, el despido colectivo se encuentra regulado en el artículo 51 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Y ahí se nos describen cuatro supuestos diferentes, cuatro supuestos en los cuales el despido ha de ser calificado como colectivo, con la consecuencia de que habrá que observar la forma, las formalidades especiales que se han previsto para este tipo de despidos. Así, en primer lugar, nos encontraremos ante un despido colectivo cuando el motivo del despido sea el cierre de la empresa, este afecte a toda la plantilla de la empresa y esta plantilla esté constituida como mínimo por 5 trabajadores o más. Así vemos que en realidad esta primera condición o este primer tipo de despido colectivo en realidad tiene 3 requisitos y no son uno u otro, sino que son uno más el otro y más el otro. Lo repetimos. Que se trate del cierre de la empresa afectando a la totalidad de la plantilla y que esta plantilla esté conformada por un mínimo de 5 trabajadores o más. Cuando se dan estas circunstancias estaremos ante un despido colectivo y por lo tanto habrán de observarse las formas, las formalidades propias del despido colectivo que se encuentra o que podemos leer en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores. En segundo lugar, también nos dice ese artículo 51 que estaremos ante un despido colectivo cuando nos encontremos ante una empresa que tenga 100 trabajadores o menos y el despido afecte a un mínimo de 10 trabajadores. Así, en la empresa de 100 trabajadores o menos, si el despido afecta a un mínimo de 10 trabajadores, o sea, 10 trabajadores o más, también será un despido colectivo. En tercer lugar, cuando estamos hablando de empresas que tienen entre 100 y 300 trabajadores, o sea, más de 100 y menos de 300 trabajadores, se tratará de un despido colectivo cuando éste afecte al menos a un 10% de la plantilla. Y en cuarto lugar, en empresas de más de 300 trabajadores, nos encontraremos ante un despido colectivo cuando éste afecte a 30 trabajadores o más.
pero en realidad esta cuarta proviene de la primera, ya que decíamos que afecte a un mínimo de un 10% de la plantilla. Pues si tiene un máximo de 299, el 10% de la plantilla serían 29,9, o sea, casi 30 trabajadores, y lo que nos viene a decir es que a partir de 300, si afecta a 30 trabajadores o más, es un despido colectivo. Pues en cualquiera de estos 4 supuestos nos encontraremos ante un despido colectivo. Una mención especial merece el denominado despido por goteo. ¿En qué consiste el despido por goteo? Pues en que, como en realidad nos están diciendo, por ejemplo, en el segundo supuesto, empresas de menos de 100 trabajadores, que afecte a un mínimo de 10 trabajadores. Pues imaginemos que tenemos una empresa que tiene 50 trabajadores y quiere despedir a 12 trabajadores. Bueno, al tener menos de 100 y afectar a 12, que son más de 10, estaríamos ante un despido colectivo, lo cual obligaría a la empresa a iniciar el periodo de consulta, representante de los trabajadores y todo esto que conlleva el despido colectivo. Forma de obviarlo, pues en lugar de despedir a 12 trabajadores, despedimos hoy a 6 y dentro de un mes o mes y medio despedimos a otros 6. Y así hemos despedido a 6, no llegamos, más adelante despedimos a otros 6 y tampoco llegamos. Bueno, pues la ley esto lo contempla y por lo tanto nos dice que cuando los despidos se formulen en periodos de hasta 90 días, como que se agruparán todos en un solo paquete para ver si sobrepasan ese límite de 10 trabajadores que habíamos puesto, o del 10% de la plantilla, o de 30, dependiendo del número de trabajadores que tenga la empresa, según hemos explicado anteriormente. Además hay que decir también que aunque la ley dice que hay que mirar si se han producido para poder empaquetarlos todos en uno, es decir, no 2 despidos de 6 despidos individuales cada uno, sino 6 más 6, 12, para poder empaquetarlos en uno, hay que mirar si se han producido en un periodo de 90 días, pues ha habido juzgados que han entendido que son 90 días y el segundo otros 90 son 180. Por lo tanto, han llegado a considerar que no hay que mirarlos dentro de un periodo de 90 días, sino que en algunos juzgados podemos encontrarnos que nos digan que hay que mirarlo en realidad en un periodo de 180 días, que son 6 meses. Así que si somos un trabajador que nos hemos visto afectado por un despido de este tipo, miremos bien los plazos y cómo se han hecho los despidos de otros compañeros, pues esto podría marcar la diferencia entre que estemos ante un despido individual y se hayan podido cumplir las formalidades, o que por el contrario estemos ante un despido colectivo, no se hayan cumplido las formalidades y exigencias propias del despido colectivo y por lo tanto se pueda calificar, si se impugna judicialmente, como despido improcedente. Y si estamos en el lado de la empresa, pues todavía más cuidado tenemos que tener, porque somos nosotros los que vamos a pagar. Así que si tenemos previsto hacer este tipo de despidos, ojo, porque la ley esto ya lo ha tenido en cuenta y podemos encontrarnos con que su señoría, si nos plantean una demanda por despido, entienda que se trata realmente de un despido colectivo que no se ha tramitado como tal y que por lo tanto es improcedente con las consecuencias económicas que ello conlleva. Pues hasta aquí esta parte destinada a plantear los tipos de despido y explicar un poquito acerca de cuándo nos encontramos ante un despido colectivo, y en el siguiente post pues continuaremos desarrollando los tipos de despido y en este caso explicaremos los tipos de despido en atención a sus causas y en atención a sus efectos. Pues muy buenas tardes a todos, solamente pediros que si os apetece, pues que podéis hacer algún comentario debajo de esta entrada, de este post, para que todos podamos beneficiarnos de ello. Buenas tardes y nos vemos en la siguiente entrega aquí, en yomedefiendo.com.